El día de hoy les vamos a presentar sobre el Libro Verde 2030, Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible. Las integrantes son Vanessa Ibarra, Yeira Melisa, Valentina Aguirre y Camila Castaño. Capítulo 3. Objetivo y principios de la política de ciencia e innovación transformativa. Objetivo. Orientar la ciencia e innovación para que contribuyan en la solución de los problemas sociales, ambientales y económicos del país, desde un enfoque transformativo, es decir, actuando como catalizadores de cambio a nivel sociotécnico. Estos problemas son los de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gobierno los está usando como ruta a mediano y largo plazo, con el fin de avanzar hacia una trayectoria sostenible, teniendo como centro de todo la igualdad y dignidad de las personas, tal como dice en el texto, no dejar a nadie atrás. Esto implica darle la misma importancia a los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Esta política se enfoca en 3 direcciones, las cuales giran en torno al apoyo y la adopción de enfoques transformativos propuestos por sistemas como los del SNCTI, que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en orientar, promover y apoyar la innovación y los proyectos transformativos de las ODS a nivel territorial. Tiene un enfoque en el cambio de los sistemas sociotécnicos, entendiendo sociotécnico como las interacciones entre la tecnología y las personas, así como sus consecuencias psicológicas y culturales. Los resultados se han obtenido a partir de varios análisis, como el estudio de casos, las mentorías de proyectos de departamentos, entrevistas a especialistas, talleres en Colciencias y revisiones de diagnósticos y literatura. Se identificaron 5 principios para estimular, promover y facilitar procesos de cambios transformativos. Se les llamó principios de la política, que son ideas para inspirar la acción sin perder el enfoque transformativo. El primero es direccionalidad, proceso colectivo para mirar diferentes rutas o alternativas en las que se tienen en cuenta procesos a largo plazo. Esto abarca también pensar consecuencias sociales y ambientales. Participación se refiere literalmente a la participación activa y al diálogo, no solo de entidades específicas, sino de quienes representan nuevas alternativas, es decir, productores, sociedad civil, usuarios, consumidores y formuladores de políticas. Las políticas públicas deben garantizar los espacios de participación. Aprendizaje y experimentación es la creación de espacios y acciones que permiten procesos de reflexión, transmisión y adquisición de conocimientos y la experiencia, lo que invita a repensar problemas sociales, problemas económicos y problemas ambientales. Aquí hay unos nichos, que son espacios donde se desarrollan procesos transformativos a pequeña escala, que permite reorientar las direcciones del cambio y ajustar la política pública. Interdisciplinariedad, colaboración entre distintas disciplinas y saberes para entender y buscar soluciones a problemas complejos, alternativas para cambios sociotécnicos. Anticipación de resultados y efectos. Esta es la valoración de los propósitos, motivaciones e interacciones en los procesos de investigación e innovación. Aquí se busca establecer impactos y límites éticos que comprometan el desarrollo sostenible, a su vez hacer crítica a los procesos de investigación o innovación. Estos principios son las ideas fundamentales que deben inspirar la acción y sin las cuales se perdería el enfoque transformativo. Los principios de esta política se contemplan cuando hay potencial transformador de procesos de innovación, nuevos proyectos, programas o iniciativas orientadas a las ODS. También cuando hay iniciativas en curso con potencial transformador. En cuanto a las preguntas y los cuestionamientos, nos basamos en los 5 principios. El primero es el de direccionalidad, donde una parte del texto nos menciona que es un proceso donde se estudian distintas alternativas, se hacen conexiones entre ellas y pues también revisan las consecuencias sociales y ambientales. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué parámetros tienen en cuenta a la hora de elegir las diferentes alternativas y examinarlas? El segundo principio es el de participación, donde nos hicimos 2 preguntas. La primera es, ¿de qué forma se incluye a las instituciones o a los sujetos interesados en el accionar del proyecto en cuanto a su rol dentro de este?
Nos preguntábamos porque queríamos saber cómo es su inmersión o qué papel se les da durante el proceso a estos sujetos. Digamos que si se presentan cambios durante el proyecto, cómo se transforman las funciones de cada uno, entre otros. Y la segunda pregunta es, ¿qué estrategias consideran que son la mejor manera para facilitar el diálogo y la inclusión de todos los actores? Obviamente incluyendo las instituciones pues, que hacen parte del proyecto y también la sociedad civil, que son esos sujetos externos del desarrollo del proyecto como tal, pero que les compete de alguna u otra forma. En el tercer principio tenemos el aprendizaje y la experimentación, donde el documento nos mostraba el término de nichos como esos espacios en los que se desarrollan procesos transformativos a pequeña escala y que permite reorientar, digamos, como las direcciones del cambio y ajustar la política pública. Entonces surgieron varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la viabilidad de estos proyectos? ¿Qué requisitos deben cumplir las personas encargadas de esos proyectos? Pues como en cuanto a la hoja de vida, qué es lo que miran. También cómo trabajar de manera conjunta los proyectos que van ligados a la política de ciencia e innovación transformativa y a las políticas públicas sin perjudicar ninguna de las dos. En el cuarto principio tenemos la interdisciplinariedad y la pregunta es, ¿cómo se analizan los problemas desde las diferentes concepciones que presenta cada disciplina? Nos interesa saber si todas lo hacen de manera conjunta o pues cada una investiga desde el saber al que se dedica y ya luego encuentran como unos puntos similares. Y ya para el quinto y último principio tenemos anticipación de resultados y efectos, donde nos surgieron dos preguntas. La primera es, antes de comenzar el proceso, revisan y estudian los efectos para poder decidir si continúan o no con el cambio. Y la segunda es, durante el proceso se tienen en cuenta los efectos y se toman medidas. Finalmente hicimos dos preguntas del capítulo general. En la primera, bueno, el texto nos decía que para identificar los problemas se hacían unas mentorías de proyectos en departamentos, aparte pues de otras estrategias que implementaban. Pero de esta nos surgió la duda de qué aspectos se tienen en cuenta para realizar el proceso de mentoría en un departamento. Y la segunda es, en proyectos que busquen la transformación y el avance de los ODS, ¿existe alguna regulación para que no se vea todo sesgado por fines políticos? El Libro Verde 2030, capítulo 3, habla sobre el objetivo y los principios de la política de ciencia e innovación transformativa. Nos muestra los resultados de un experimento social, el cual nos indica las bases que se deben tener en cuenta para un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Estas orientaciones van dirigidas a la agenda del 2030 en Colombia y se debe tener en cuenta que al momento de situarse en un futuro la propuesta puede perder validez debido a que no se conoce con certeza el terreno en el cual se va a trabajar y mucho menos los recursos que se pueden utilizar para aquellos proyectos que resulten. Si bien es cierto, nos encontramos situados en un país político y cuando se hace referencia a política se entiende que esa tiene la función de distribuir el poder y con ello generar una estabilidad y bienestar a la población. Actualmente, el país cuenta con diversos territorios, los cuales llevan un gran atraso con respecto a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, a comparación de otros países que en la actualidad cuentan con mayores recursos gracias al poder que han adquirido con el tiempo. El texto nos lleva a un estudio que en sí no ha tenido en cuenta como tal las necesidades de los diferentes territorios del país, ya que habla desde un extremo del contexto, mas no se sumerge al verdadero día a día que viven los colombianos. En el capítulo 3 del texto dan un gran enfoque a los objetivos y principios que se debe tener en cuenta para poder cumplir con lo propuesto en la Agenda 2030, lo cual presenta un gran déficit debido a la velocidad tan reducida en la que se ha avanzado para cumplir con los 17 objetivos propuestos, los cuales en su mayoría podrían ser vistos como metas imposibles de incumplir en tan poco lapso de tiempo, tomando en cuenta la historia política de Colombia. Además de eso, nos dan 3 direcciones en la cual debe ir orientada la política durante estos años para así acercarnos al cumplimiento de la Agenda 2030, las cuales son textualmente promover y apoyar la adopción del enfoque transformativo en el SNCTI y otros sistemas afines, que es orientar la ciencia y la innovación nacional para el logro de los ODS
promover y apoyar el despliegue del enfoque transformativo para el logro de los ODS a nivel territorial. Pues teniendo en cuenta esto, es importante traer a colación lo escrito en el capítulo 2 del presente documento, que dice textualmente: el logro de la Agenda 2030 puede verse comprometido ante 3 riesgos principales. No contar con el compromiso de los diferentes sectores, que sería el gobierno, la empresa y sociedad civil, debido a una divulgación insuficiente. Enfocarse en metas y no en acciones, lo cual puede distraer del principal propósito, en palabras de uno de los entrevistados. El reto es lograr una verdadera mejora en las condiciones y no solo un cambio en los indicadores, lo cual significa una gran problemática para las 3 direcciones que nos presentan en el capítulo 3, debido a la déficit de apropiación de la comunidad colombiana sobre su territorio y la gran riqueza de recursos que tienen, que puede aumentar la posibilidad de cumplir con varios objetivos de la Agenda 2030. A la ignorancia que se ha presentado el pueblo hacia cada una de las problemáticas que se ha crecido en los años, resaltando la falta de educación y una buena salud, las cuales en estudios realizados se admite que son uno de los mayores problemas colombianos, y sobre todo a la falta de empatía sobre las comunidades más vulnerables de parte de las personas con mejores recursos del país. Problemas que han aumentado considerablemente la desigualdad colombiana y que necesitará de un gran apoyo de las grandes entidades políticas para poder reducirlo. Todo esto es necesario decirlo, mencionarlo, debido a que Colombia, desde la geopolítica, es un país estancado políticamente, que necesitará mucho más que establecer metas a largo o corto plazo, que necesita implementar acciones revelantes sobre cada entidad e individuo perteneciente a este país.